Sí. Adelante, ya lo acabo de poner a grabar, así que nada, Quique, dale. Venga, Vamos a hacer una presentación sobre Claris Studio y Quique se lo ha estado estudiando estos días con las licencias de pruebas que tenemos y bueno, pues a conocer un poquito la herramienta. Adelante. vale. Vamos a ver, esto es una herramienta que se creó, bueno, se creó hace hace muy poquito realmente. Es como si dijéramos la evolución de lo que es el FileMaker hoy. Y es la herramienta que va a permitir, o sea, una de de los tres pilares en los que se va a basar el crecimiento de la empresa Claris de aquí en adelante, ¿no? Digamos, o los siguientes 10 años, vamos a suponer. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que os decía, una parte, una de las tres patas. Una de las patas es Claris Studio, otra de las patas es Claris Connect y la otra es FileMaker, la que conocemos, Claris Pro, que es como se va a llamar a partir de ahora, la herramienta de FileMaker que conocemos de toda la vida. Es decir, que es lo primero que importa de aquí, es que esta herramienta no sustituye en ningún caso a FileMaker. O sea, al FileMaker que conocemos, que queremos y odiamos también a veces, pero no lo va a sustituir, no nace con ese objetivo, ni siquiera es un objetivo a largo plazo, según lo que han dicho ellos. Yo he estado muy pendiente de esta herramienta desde que se empezó a hablar de ella en las primeras reuniones, cuando ni siquiera tenían un nombre para ella, de hecho lo llamaban New Stuff, o sea, cosa nueva, ellos mismos, entonces todavía era una cosa muy incipiente y desde ese momento hasta hoy nunca han dicho que vaya a sustituir a FileMaker. O sea, realmente esto es muy importante, ¿eh? Esto es un complemento que servirá para hacer una serie de cosas, pero que se complementará con nosotros dos. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es la herramienta esta Claris Studio. ¿Para qué es esto? Pues tiene un objetivo muy concreto en el momento actual, ¿eh? Luego podremos discutir si esto va a evolucionar más o menos, pero en el momento actual sirve como entrada de datos a una base de datos de FileMaker, con la salvedad, con la ventaja, digamos, mejor dicho, con la ventaja de que cualquier conexión de un usuario a esta web, a esta plataforma, no consume licencias concurrentes, que son lo que se consume cuando estamos y lo que se paga cuando estamos utilizando desarrollo en FileMaker, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí es de hacer una serie de pantallas que puedan meter inputs en nuestro sistema de un volumen de usuarios indeterminado, es decir, no hay un límite en principio de usuarios concurrentes, con lo cual tú desarrollas un formulario para que estos usuarios te metan datos. Estos usuarios se conectan vía navegador, porque esto ya lo veremos ahora, es una web, es en lo que se basa todo en web. Entonces, entran esos datos y esos datos terminan en una base de datos de FileMaker. Ese es el objetivo. Una captura de datos. Lo que pasa que es una captura pues un poco especial, que tiene una serie de cosas que ahora vamos a ir viendo. Entonces, si queréis, yo, por no aburriros mucho con teoría ni nada de eso, lo que quiero es haceros un ejemplo práctico de uso de lo que yo he estado haciendo estos días con Claris Studio y de lo que he visto que ha evolucionado desde las primeras veces que lo vi, ¿no? Entonces, una vez que entras, que haces un login en Claris Studio, ves esta pantalla de aquí. Y tenemos estas secciones, que son 4 secciones realmente. Tenemos este Claris Connect, que es lo que os decía, esto no lo vamos a ver hoy. Pero, y bueno, y luego la consola del cliente, que esto tampoco es nada de la plataforma. Lo importante de la plataforma son estas cuatro opciones de aquí. Entonces, lo importante, más importante, el centro de la aplicación esta es lo que se llaman vistas. Esto de centros, pensaba en explicaroslo de manera secuencial, pero creo que se entenderá mejor si lo hacemos de esta forma, porque los centros los voy a explicar al final. Entonces, las vistas, estos son las pantallas, para entendernos, las pantallas que utilizan los usuarios para meter esos datos. Esos inputs que hemos dicho antes son las vistas, es lo que llaman ellos vistas. Luego tenemos usuarios, que son los usuarios que están dados de alta en el sistema y que pueden crear o pueden modificar o acceder a los datos que proporcionan esas vistas. Y luego tenemos una serie de recursos. Los recursos no es nada raro, es simplemente descargas. ¿Por qué? Porque esta versión de Claris Studio no funciona con la herramienta Claris FileMaker que tenemos instalada todos en los ordenadores. Con el FileMaker 19.5, creo que es la última, 19.6 que va a salir dentro de nada. Entonces, para poder trabajar con Claris Studio dentro de FileMaker y poder aprovecharnos de esa unión de herramientas, necesitamos una cosa que se llama Claris Pro.
que es una versión de FileMaker compatible con Claris Studio. Entonces, desde esta sección de aquí nos la podemos descargar. Yo me la he descargado aquí y esta es la versión de Claris Pro y esto es FileMaker Pro. Este es con el que trabajamos en el día a día y este es con el que nos podemos utilizar el Claris Studio. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas que están aquí ahora mismo todavía no están en producción, o sea, o están en un estado muy embrionario de producción, con lo cual no mucha gente tiene acceso a ellas. Entonces, ahora mismo, pues bueno, no se debería desarrollar en producción en Claris Pro. Esto por eso te lo puedes descargar únicamente si tienes acceso a Claris Studio. Es decir, lo que vamos a ver hoy aquí, con el FileMaker que tenéis vosotros en casa instalado, no lo vais a poder hacer. De momento, ya cuando se actualiza Claris Pro, ya se podrá. Y un server también, por si queremos. Un server que además, fijaos que está en Linux, o sea, esto con cuidado. Vale, entonces, el tema de recursos ya veis que es muy sencillo. Los usuarios pues no tienen muchas historias. Entonces vamos a ir a las vistas. A las vistas, que esto es realmente donde está la chicha de todo esto. Y lo más fácil para explicaros qué es esto de las vistas, porque esto es un poco rollo ahora, vamos a crear una nueva, porque el movimiento se demuestra andando, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva vista y cuando le damos a crear una nueva vista nos deja crear 4 tipos de vista. Bueno, pues para no liarnos de primeras vamos a crear una vista formulario, que es la vista más clásica en la que un usuario puede meter información dentro de Claris Studio. Le damos aquí y esto va a generar un workflow. Esto es lo que se llama un workflow dentro de Claris Studio, que dicho así parece una cosa muy compleja, pero únicamente es una pantalla y otra pantalla. Es decir, esto es un flujo de trabajo en el que el usuario empieza en esta pantalla de registro y continúa hacia esta pantalla de registro. Por el camino puede hacer más pantallas. Si yo hago clic, voy expandiendo o voy quitando, si quiero, pantallas del medio. Es decir, yo puedo hacer aquí un esquema de por dónde quiero que se mueva el usuario. Cada vez que pulse este botoncito de aquí de siguiente, pues irá a otra pantalla. O irá al final, en caso de que en este caso lo que tenemos es un inicio y un fin. Pero por el medio podemos meter más pantallas. No vamos a liarnos mucho, vamos a crear un flujo con 2 pantallas, una de inicio y una de fin, para no liarse mucho, pero ya veréis que es muy fácil. Entonces, yo cuando he dado al nuevo formulario, me he creado esto. Lo siguiente que tengo que hacer es editar este formulario. Y esta es la pantalla de edición de Claris Studio. Esto es lo más complejo que tiene Claris Studio. Una pantalla de edición de formularios, vamos a decir. Entonces, vamos a ver un poco cómo trabajar con esta pantalla. Lo que vemos aquí son campos. Estos campos no los hemos creado nosotros, nos los ha creado el sistema porque ha decidido así, ¿no? por hacer alguna cosa. En vez de dejarnos la pantalla en blanco, nos ha creado estos campos. Entonces, bueno, no nos interesan estos campos realmente. Yo quería hacer un registro un poquito mejor, con más datos y tal, y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, tendremos que darle aquí a este botoncito de aquí. Dentro de este botón de aquí tenemos acceso a 2 secciones, que son, para no liarnos mucho, estos son la tabla que está por debajo y esto es los campos que tenemos. Estos son los datos de la tabla y lo que tenemos por aquí son los campos. Entonces, a esto de aquí, en vez de llamarle hoja de cálculo, que es un nombre muy feo, que yo creo que esto es, bueno, no debería llamarse así, o por lo menos creo, según mi criterio, vamos a llamarle datos. Yo puedo cambiarle el nombre directamente. Y esto lo que es una tabla de datos. Para acceder a esta tabla de datos, pulso en este botón y aquí accedo a la tabla de datos. Si yo quiero volver a donde estaba antes, pulso este botón y vuelvo otra vez al formulario. Es decir, esto es como ir a la tabla o ir al formulario. Si yo quiero editar los campos aquí para que lo que vea el usuario, voy aquí. Y si quiero editar los campos, pues voy a este lado. Realmente puedo hacer las 2 cosas en los 2 sitios, pero es por llevar un orden, ¿no? Entonces, aquí yo veo que tengo 4 campos que son los que os decía que nos ha creado. Yo no los quiero, entonces me los voy a cargar. Simplemente pulso aquí, eliminar columna, le digo que sí. Voy a ir un poco rápido porque si no, le digo que sí, los voy a eliminar todos. Seguramente hay cosas que yo no sé hacer, porque yo estoy probando, igual que vosotros, que esto es una versión beta y seguramente habrá alguna forma de hacerlo más rápido esto, o muchas cosas de las que diga, pero bueno. Entonces, vamos a crear un campo nuevo. Fijaos en la cantidad de campos que podemos crear hoy por hoy en Claris Studio.
son un montón. Al principio eran un poco más que textos y números y ahora ya tenemos un montón de cosas. Entonces vamos a darle un texto corto que le va a ser, que vamos a llamar nombre. Y ya hemos creado un campo que se llama nombre. Vamos a crear otro que se llama, otro que es de texto corto, que es apellidos, por ejemplo. Vamos a crear otro que se llama dirección. Pero dirección es un campo especial, ya veréis. Si yo, por ejemplo, le selecciono aquí dirección, veis que tengo un campo de dirección. Cuando yo le digo añadir columna, fijaos lo que hace. Crea un montón de campos ya con la provincia, ciudad, código postal. Si alguno de vosotros es un poco viejuno como yo, habréis utilizado seguramente Vento. Vento era una aplicación de Claris que tenía hace muchos años. Y tenía campos de este tipo también. Entonces, hay, no solo por eso, lo digo, sino porque hay otra serie de cosas que me han recordado mucho a esa herramienta que Claris dejó de fabricar. La descontinuó totalmente y aquí hay cosas que han recuperado un poco, a mí me lo parece, vamos. Entonces, ya tenemos la dirección, vamos a meter un teléfono, vamos a ponerle así, campo teléfono, y ya está. Y luego vamos a poner un campo un poco especial, para que no sean campos todos así muy básicos. Vamos a poner un campo especial que son opción única, por ejemplo, en este caso. Vamos a hacer esto, a ver qué es. Vamos a llamarle así. Recibir información. Vamos a llamarle así el campo. Y de las opciones que le vamos a poner al usuario, esto es un campo en el que el usuario va a poder seleccionar entre dos opciones. Una que es sí, sí, por favor. Y otra opción que será no, gracias. El usuario va a poder seleccionar entre estas dos cosas y por defecto le vamos a decir que sí. La opción predeterminada va a ser que sí. Aquí quería comentaros una cosa, para que veáis un poco que esto está todavía en fase beta. Esta cosa de aquí yo no la puedo poner si no estoy en esta vista. Si me voy a hacer ese cambio en el formulario, como veremos después, luego meteremos otro campo, aquí no puedo poner esta opción predeterminada. Esto seguramente sea un bug, como veréis unos cuantos por ahí. Añadir columna, vale, recibir información y ahora vamos a meter un correo. Un correo electrónico que yo voy a llamar al campo email en un orden de originalidad. Email, vale. Entonces, tenemos aquí todos los campos metidos. Tenemos una tabla, como fijaos, con un montón de campos. Hay una cosa importante en esta ventana, que esto es, recordamos, ¿no? Esta es la visión de los datos, de la tabla. Yo sigo pudiendo acceder al formulario que teníamos aquí. Voy a datos y voy al formulario. Vale, pues cuando estoy en datos y he metido todos los campos, aquí veis que tenemos un nombre un poco raro, sin título 591D. Bueno, este es el nombre que FileMaker, o sea, que Claris Studio le está dando a la tabla propiamente dicha en MongoDB, que esto funciona todo a través de MongoDB, el nombre que tiene la tabla físicamente. Y este nombre es importante porque esto FileMaker luego lo va a necesitar cuando intentemos sincronizar con la aplicación de escritorio. Con lo cual yo os diría que aquí lo mejor es cambiar el nombre. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar así, tabla demo, por ejemplo, por llamarle de alguna manera. Tabla demo va a ser el nombre de la tabla. Yo sigo trabajando igual con los datos, pero este es el nombre que le vamos a dar a la tabla. Entonces ahora seguimos alternando formulario y datos. Ahora vamos a ir al formulario porque ya tenemos los datos metidos. En el formulario, claro, como nos hemos cargado los campos que teníamos antes, pues ahora no hay nada. Lo que queda aquí es una etiqueta, que esta etiqueta me la voy a cargar porque no la quiero. Y entonces ahora voy a editar la pantalla que va a ver el usuario. Y fijaos qué complicado es. Pulso en uno de los campos, lo arrastro hacia aquí y se me pone solo. Pulso en apellidos, lo arrastro para aquí y fijaos qué cosa más guay. Cuando lo voy arrastrando, me va, digamos, seleccionando dónde lo puedo colocar. ¿Por qué? Porque esta aplicación que estáis viendo aquí, cuando yo la publique, va a ser totalmente responsive. Es decir, va a poder adaptarse a cualquier dispositivo, tenga el tamaño de pantalla que tenga. Esto es una cosa que con WebDirect en FileMaker no se puede hacer, como bien sabéis. Entonces, pues, es un paso adelante muy importante en cuanto a interfaz de usuario. Nombre y apellidos. Vamos a meter más cosas. Dirección. Pulso toda la dirección y automáticamente me genera todos los campos bien puestos. O sea, fijaos en la cantidad de tiempo que ahorramos
en colocar campitos, esto aquí, esto allá, esto alineado a la derecha, a la izquierda. Todo esto es compatible con eso, con modos de presentación en modo claro, modo oscuro. Ya veréis, por ejemplo, si yo vengo aquí y digo modo claro, modo oscuro. Quiero que se vea como en un móvil, quiero que se vea como en una tablet. O sea, por eso es totalmente responsive y muy fácil de adaptar a cualquier pantalla, ¿no? Vale, pues seguimos un poco con esto. Le hemos metido la dirección, ahora vamos a meterle un teléfono, lo voy a meter aquí por abajo. Y ahora voy a poner estos dos campos un poco especiales. Este que ponía recibir información, que es el que hemos creado, y el campo correo. Entonces, ahora quiero meter otro campo más. Voy a poner esto por aquí. Voy a meter otro campo más. ¿Por qué? Porque me parece que unos comentarios pueden ser interesantes. Entonces, yo tengo dos opciones. Puedo ir a la tabla a meter esos datos o puedo directamente desde el propio formulario puedo meter este dato. Entonces, le pongo, por ejemplo, un texto largo y le digo que este texto largo se va a llamar, pues, comentarios, por ejemplo. Comentarios. Esto a veces no lo cambia. Es el nombre del campo, pero debería cambiarlo cuando cambie esto. Bueno, a veces pasan estas cosas. Entonces ya tengo otro campo más. Fijaos que lo he creado sin salirme del modo de edición del formulario. Hay una cosa última que yo quisiera hacer. Bueno, aparte, si quiero, por ejemplo, modificar el encabezado es muy modificable. Por ejemplo, puedo cambiar el color, puedo ponerle una imagen de fondo si quiero, puedo mostrar o ocultar un logotipo de mi empresa si quiero, por ejemplo, si quiero mostrar texto, el estilo del texto, lo que sea, ¿no? Vamos a ponerle aquí un mensaje, introduce tus datos. Y ya está. Entonces, con esto lo tenemos arreglado. Pero ahora quiero hacer una cosa que es, digamos, lo más pro que se puede hacer hoy con Claris Studio. Y por esto es un poco por lo que yo os decía que es un poco beta todo esto todavía. Vale. Y esto es porque yo ahora quiero que cuando yo marque esta opción de no gracias, como no voy a recibir información, no quiero recibir información, pues no quiero que se me muestre este campo de email. O sea, mi objetivo es que cuando yo hago clic en no gracias, este campo de email se oculte. Bueno, pues esto es lo más sofisticado que podemos hacer con Claris Studio hoy por hoy. Pero bueno, ya es algo. Entonces, para hacer este tipo de cosas, tiene aquí un rayito. Cuando le doy clic aquí, me abre el Action Engine. El Action Engine, hoy lo vemos así. Yo estoy seguro de que dentro de un año esto no lo conocerá ni su padre. O sea, esto será una cosa brutal parecida a lo que son los guiones hoy por hoy de FileMaker. Bueno, esto es elucubración mía, ¿eh? Seguramente yo no soy nada druida y seguramente no será así, pero bueno, es mi opinión. Entonces, lo que me está diciendo aquí es cuando pasa que el campo recibir información es igual a, pues, no gracias, entonces quiero que me escondas el campo email. Le digo guardar y ya está. Entonces me ha guardado aquí cuando recibir información es igual a no gracias, entonces oculta el campo email. Y ahora se supone que cuando yo pulso no gracias, entonces este campo de email pues ya no se podrá ver. Entonces si yo le doy a vista previa y le doy a no gracias, no funciona. ¿Por qué? Porque el modo vista previa es una mentira. El modo vista previa es básicamente una cosa que es para que veas en un momento dado cómo queda en plan diseño, pero no tiene ninguna funcionalidad. No aplican los scripts ni nada de eso. También pienso que hoy por hoy, seguramente después cambiará este tipo de cosas. Entonces, ahora mismo no podemos comprobar si esto está funcionando o no. La única manera de comprobarlo es viéndolo ya directamente. Entonces, ahora, yo he terminado de diseñar el formulario, he metido todos los campos, todo esto, y ahora quiero que alguien me rellene estos datos, mandárselo a alguien, decir, bueno, pues ahora los usuarios de esta aplicación tienen que rellenar estos datos. Pues para eso utilizo el botón de compartir. Le doy a compartir y es muy sencillo. Simplemente le tengo que decir que me genere un enlace, una URL, ya está, copio un enlace, me voy a otra pestaña del navegador y desde aquí le digo, hola. Y entonces automáticamente él me va a renderizar el formulario que yo acabo de crear. Aquí ya funciona el tema de la ocultación, ya lo podéis comprobar, ¿veis? Y aquí, pues, el usuario empieza a meter datos. Pues voy a empezar a meter datos. Enrique Condo, que es un servidor. Aquí, bueno, voy a meter una dirección cualquiera.
Voy a poner cosas. Como no tengo ningún campo requerido, todos estos campos podéis marcarlos como requeridos, no requeridos. Bueno, hay una serie de cosas que, por no entrar en todo, porque prefiero que veáis una cosa global, ¿no? Entonces, recibir información, pues sí, pues yo le voy a decir prueba@estudio.com, lo que sea, porque no va a mandar ningún correo ni nada, y comentarios. Vale, pues yo le doy el botón enviar. Entonces, gracias por registrarse, su registro se ha completado. O sea, hemos enviado esos datos a la tabla que nosotros tenemos por detrás. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, pues si yo me voy otra vez a la parte aquí a la parte del formulario, no, aquí a la barra lateral y aquí a la parte de datos, si me deja, aquí, veis que ahora ya mi tabla está poblada con un registro. O sea, ese formulario lo que ha hecho es generar la información que se ha metido en esta tabla que tenemos detrás. Entonces, esta tabla, ahora yo quiero hacer otra cosa con ella, y es que como yo ya he creado el formulario, mis usuarios ya tienen el enlace y ya todos me están metiendo datos, pues ahora ya me apetece ir a FileMaker a recuperar esos datos. Ya digamos que he diseñado el formulario, con lo cual, pues ya tengo los datos ahí, ¿no? Entonces, me voy a Claris Pro. Me voy a Claris Pro, me voy a abrir mi archivo de FileMaker, en este caso. Esto ya estoy en mi escritorio, ¿eh? Ya estoy en mi ordenador. Esto ya no es Claris Studio. Esto es Claris Pro, o sea, la versión de FileMaker nueva. Y entonces, ahora, ¿cómo hacemos desde esta versión de FileMaker para acceder a los datos que están en Claris Studio? Bueno, claro, esto no lo he dicho, pero Claris Studio, veis que es una URL, o sea, esto es una web. Esto vive en los servidores de Claris. Y sin embargo, mi FileMaker vive en mi máquina. Entonces, yo tengo que poder comunicarme con los servidores de Claris. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues yo entro aquí en la base de datos. En el gráfico de relaciones le doy a nueva tabla, como cuando hacemos una vinculación con otro archivo cualquiera, ¿no? Y entonces ahora, en esta versión de FileMaker concreta, me saca esta opción, que no la tenéis en ningún otro sitio, sino en esta aplicación. Fuente de datos de Claris Studio. Y cuando hago clic, me muestra todas las bases de datos que tiene Claris Studio que están a mi nombre. ¿Por qué? Porque yo en este ordenador, en esta máquina, yo estoy logueado con mi ID de Claris, con el mismo ID que me han dado para entrar dentro de Claris Studio, con lo cual él sabe que yo soy quien tiene estos privilegios y por eso sabe cuáles son mis bases de datos. Esto es un poco complejo, pero yo creo que se entiende. O sea, esta copia de Claris Studio, de Claris Pro, está vinculada con la misma cuenta de Claris ID de mi cuenta de Claris Studio. Parece un trabalenguas, pero creo que es fácil de entender. Entonces, veis que aquí tengo tabla demo, que tabla demo es como se llama la tabla por detrás que hemos creado antes en Claris Studio. Pues simplemente acepto y fijaos, se crea aquí la tabla que yo tengo en Claris Studio, pero dentro de FileMaker. De tal forma que para mí es una tabla más de FileMaker. Para mí, a todos los efectos, es una tabla más. Con lo cual, yo puedo venir aquí y le digo, esta presentación, en vez de cogerse la tabla de local de pruebas, se va a coger los datos de tabla demo, el contexto, y voy a meter aquí todos los datos. Pues ya está. Tenemos aquí todos los datos que tenemos en Claris Studio. Y la ventaja es que si yo me voy aquí a Claris Studio, meto un dato más, prueba, y le digo que la ciudad es Madrid, y yo qué sé, y ya está. Y le meto otro dato, que sea, por ejemplo, pues otra prueba. Y la ciudad sea Barcelona. Pues automáticamente, aquí en Claris Pro, si refresco, tengo que refrescar la pantalla. Ahora tengo 3 registros. Prueba y Barcelona. Y me ha ido dando, también podría incluso crearlos desde aquí. Yo, por ejemplo, creo aquí un nuevo registro y le digo registro desde Claris Pro. Y entonces él me ha dado un nuevo record ID, que este record ID me lo está dando Claris Studio realmente, ¿eh? O sea, este código me lo está dando Claris Studio.
Entonces yo ya tengo un código, ya he creado, ya tengo 4 registros aquí. Y aquí el problema que yo estoy viendo últimamente es que no está refrescando al momento. Esto debe ser un tema también de que lo tendrán que pulir bastante, ¿no? Porque así como cuando yo voy aquí, le doy al otro a refrescar, automáticamente se ve el cambio. Este otro cambio aquí, hasta que no recarga la pantalla, pues no es capaz de mostrarte el dato. Pero el dato está ahí realmente. Bueno, aquí está, ¿veis? Registro desde Claris Pro. Este registro lo hemos creado desde FileMaker. Con lo cual tenemos una vinculación bidireccional entre las dos tablas y ya veis que hemos tardado prácticamente nada en hacer esto. O sea, esto es una cosa muy, muy sencilla de hacer. Y tenemos los datos totalmente vinculados con un formulario que está publicado ya directamente por ahí. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer aquí? Pues podemos hacer un montón de cosas. Bueno, esto de aquí por aquí podemos filtrar los datos para verlos en una presentación tal. Podemos agruparlos. Por ejemplo, pues agrupar todos los que sean por ciudad, por ejemplo. Bueno, he dicho por ciudad y pues otra cosa. Pues por ciudad, por ejemplo. Es decir, ordenarlos, mostrar una columna o ocultar una columna. Yo ahora no quiero ver la provincia o si la quiero ver o quiero verla en diferente posición. Todo esto que en FileMaker, pues bueno, lo echamos mucho de menos a veces, aquí lo tenemos de saque. También podemos importar los datos y descargarlos. Y luego tenemos esta cosa que está súper guay, a mí me ha gustado mucho, que es un panel. Un panel es como si fuera es un dashboard de los datos. O sea, tú estás viendo los datos en una tabla, pero si quieres ver un gráfico, por ejemplo, pues le das aquí el botón de crear panel y entonces te sale un asistente. Pero es un asistente muy sencillo, en el que puedes decirle, bueno, quiero un gráfico de líneas, un gráfico circular. Vamos a querer un gráfico circular, pero que me lo hagas por el campo ciudad, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos los 4 tal y creo el panel. Entonces, esto me va a crear un panel, un dashboard, que me permite ver los datos en forma gráfica y que además se va actualizando dinámicamente si yo voy metiendo datos nuevos. Es decir, si yo, por ejemplo, vengo aquí y que no tenía ciudad, le digo que es Barcelona también, cuando sincronice, cuando haga todas las locuras que tenga que hacer, aquí se incluirá dentro del Barcelona. Es decir, los datos estarían vivos dentro del propio sistema. ¿Qué otra ventaja tiene esto? Y es que yo puedo, todo lo que yo he ido haciendo, si os fijáis, todo tiene un botón compartir. Esto tiene un botón compartir, el formulario tiene un botón compartir, que esto ya lo hemos compartido. Incluso los datos, la propia tabla de datos también tiene un botón compartir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar aquí. Voy a compartir esta tabla, le copio el enlace, igual que lo hice con el anterior, y cuando yo lo pego en un navegador, el usuario que tiene este enlace puede coger y ver los datos directamente en una tabla, sin tener que tener Claris Studio ni tener que hacer nada. Yo los datos los puedo ver aquí. No sé hasta qué punto esto puedes personalizarlo o tenerlo con... es decir, restringir quién puede, quién no puede acceder, qué es lo que sí, qué es lo que no. Lo desconozco, la verdad. Pero bueno, sé que la opción de compartir está aquí, ya la estáis viendo. Y el panel igual, pues yo vengo aquí a un panel, le digo que compartir y automáticamente me copio un enlace y yo en cualquier navegador vengo, lo pego y accedo a los datos que están compartidos en el cloud. Mira, ya he actualizado los datos de Barcelona y perfectamente. Y tengo un gráfico súper chulo en nada. Además, en este panel puedo añadir más cosas. Puedo añadir, por ejemplo, pues yo qué sé, pues un KPI, por ejemplo, un KPI de algo que me interese. Por ejemplo, pues ¿cuántos hay? Pues venga, lo pongo así. Puedo meter más gráficos, puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Aquí dentro. Vale, entonces, todo esto es un poco el resumen básico de lo que serían las vistas. Pero es que, bueno, aparte de todo, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, voy a intentar daros un poquillo más. Si os cansáis, me paráis en cualquier momento. Ah, bien, Quique, o sea, si te sientes un poco solo, seguimos aquí, estamos atendiendo, pero que Vale. tiempo, dale. Vale, bien. Entonces, yo quería comentaros otra cosa. Vamos a ver, porque estos son unos tipos de formularios, digamos, estándar. Es el formulario normal que usa Claris Studio y que ha usado desde el principio. Bueno,
casi, ¿no? Había cosas que al principio no se podían hacer con esto, pero sí que ahora ha crecido mucho en cuanto a cantidad de formularios disponibles. Entonces, yo, por ejemplo, ahora voy a ir otra vez a vistas, al menú de vistas. Esta es la parte más confusa, porque cuando yo voy al menú de vistas, me saca un montón de vistas que no son mías, que se han creado de ejemplos de otras cosas. Yo esto no lo entiendo muy bien. Yo, a base de trabajar con esto unos días y tal, pues he visto que estas son las mías, ¿no? Pero esto de aquí, pues bueno, no es fácil de localizar. Yo tengo aquí un montón que yo estas no las he hecho yo. Estos están pues de demo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, estas son las tres cosas que yo he creado. El formulario, los datos y el panel. En resumen, lo que yo he ido haciendo ahora este rato. Entonces, ¿qué más cosas se pueden hacer aquí? Bueno, pues, además de estas... Sí, dime. Sigue. Cuando has modificado el panel del gráfico que le has añadido los totales, ¿te lo ha actualizado o no? ¿O tienes que volver a compartir? No tienes que volver a compartir. Eso lo actualiza solo. Si te fijas, bueno, por ejemplo, vamos a entrar aquí. Sí, como que entres a la URL sería suficiente. Sí, yo copio el enlace, exactamente, sí, porque con esto lo que hace es, porque los datos están detrás, lo único que hace es renderizarlo. Es que ahora ya tenemos el 50%, ¿sí? Perfecto. Sí, pero los datos están, o sea, el gráfico está vivo, digamos. No Ha es crecido un montón esto, ¿eh? Ha crecido un montón ya. Ha crecido un montón. Y ya veréis ahora, que yo con esto he flipado. Los datos. La tabla que tenemos con datos, aquella tablita que tenemos con datos, bueno, pues a mayores, bueno, yo puedo tener más tablas también, ¿eh? Puedo tener las tablas que yo quiera. Pero si yo quiero, por ejemplo, esta tabla verla de otras formas, también puedo darle a este botón más y aquí puedo crear otro formulario nuevo que se alimenta de los mismos datos, pero que a lo mejor es diferente, porque a lo mejor yo quiero poner pues una fecha de nacimiento en ese formulario y en el otro no, y a unos les paso una cosa y a otros les paso otra, y los datos al final van al mismo sitio. O puedo crear estos dos tipos de presentaciones. En este caso, por ejemplo, la lista de detalles es muy chulo. Vamos a crear que se llama lista de detalles. Y entonces esto me ha creado exactamente el mismo formulario que yo tenía, pero con un formato un poquito más chulo, vamos a decir, ¿no? A la izquierda tengo un listado y a la derecha una ficha. De tal forma que yo puedo seleccionar los elementos y aquí puedo editar. Que esto es como si fuera un formulario, como el formulario que teníamos antes, pero además tenemos la posibilidad de buscar, filtrar, ordenar por una serie de campos que yo pongo aquí. Fijaos que ahora, yo creo que esto es un tema del estado actual de estudio. No me lo deja compartir porque yo creo, pero pienso yo, que será porque todavía está haciendo algún proceso interno que no permite compartir este que acabo de hacer. Porque en cuanto pasan 5 o 6 segundos o 10 segundos después de que lo graba y todo eso, aparece el botón de compartir aquí de repente. A mí esto me despistaba mucho al principio, porque a veces aparecía, a veces no. Yo creo que esto son cosas que, bueno, como todavía como es una versión un poco beta, pues hay que perdonarle ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a esta presentación, en vez de llamarle así, le voy a llamar formulario vista ficha, por ejemplo. Lo voy a llamar así. Y aquí, pues bueno, pues puedo hacer algún ajuste si quiero, pero bueno, tampoco tenía necesidad. Bueno, realmente lo que ha pasado es que tampoco me ha mantenido los triggers que yo tenía aquí. ¿Os acordáis que antes había puesto que se ocultara el email y tal? Bueno, pues como esto es otro formulario, pues no me lo ha heredado, digamos, del anterior, porque esto es otro nuevo, entonces tengo que volver a ponerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo, pues recibir información es igual a no, entonces que me lo ocultes y ya está. Con esto arreglado, es muy sencillo. Y ya está, bueno, vista previa, todavía no me lo deja compartir, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona cómo funcionaría en un móvil, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le doy aquí a añadir, voy para atrás, le doy a añadir, voy para atrás, y en el móvil pues puedo hacer clic en él, clic en este, vuelvo a añadir, puedo filtrar. Esto es en un móvil, pero en un portátil igual, o bueno, en fin, pues lo mismo que vimos antes, ¿no?
y trabajando con los mismos datos que los que teníamos en el otro caso. Por ejemplo, voy a ponerle una cabecera. Formulario vista ficha. Y bueno, y con esto pues ya estaría. Entonces ya tenemos la opción de, ya tenemos ahora un formulario, que es el que teníamos al principio. Un panel, que es el que vimos ahora. Y un formulario vista ficha, que fijaos, ahora ya sí que aparece el botón compartir, que es el que acabamos de hacer. Entonces, si lo vamos a compartir, le decimos que OK, copiamos el enlace, pegamos. Y el formulario lista ficha está guay, está guay. A mí este me gusta mucho, porque te permite tener casi una aplicación mini, porque claro, es una cosa sencilla, ¿no? Pero digamos que esto es un poco una declaración de intenciones de por dónde van las cosas. Es decir, esto no va a ser solo una introducción de datos básica, esto va a ser una aplicación web, como toca. Y veremos si no un sustituto de WebDirect, aunque eso sea decir mucho. Pero con el tiempo yo creo que es hacia dónde va, porque esto es un formulario ya, digamos, usable, vamos a decir, no a nivel de producción, pero a un nivel de encuestas o de tal. Luego, por ejemplo, tiene una versatilidad muy guay a la hora de buscar. Fijaos que yo voy escribiendo y automáticamente la velocidad es pasmosa. Esta velocidad es la velocidad que tiene MongoDB con cualquier dato. Es decir, esto es un sistema súper rápido, pensado para volúmenes inmensos de datos y funciona muy bien. Por ejemplo, las condiciones de filtrado, por ejemplo, son todas así. Esto te lo da ya todo de saque y con esto puedes montar, bueno, pues una mini aplicación Recogida de datos. Casi con cara y ojos, casi. Y quería enseñaros también, no sé si es alguna otra cosilla más, sí, tengo alguna cosilla más. Sí, el Kanban. Volvemos otra vez aquí, o sea, estas son las que yo me he creado ahora. El formulario, los datos, el vista ficha. Y además, ahora nos dejan hacer otra cosa más, que es un Kanban. Un Kanban es, bueno, la aplicación más conocida y que seguramente todo el mundo ha usado alguna vez es Trello. Trello o Asana incluso. Cualquiera de esas dos. Son paneles que te permiten mover fichas de un estado a otro en función de lo que vas, de las acciones que vas haciendo con ellas, ¿no? Entonces, la idea es tener una lista de tareas y esa lista de tareas se van cambiando de estado, pinchando y arrastrando. Cada columna es un estado y las vas moviendo en función de su desarrollo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que han metido aquí ahora. Y se puede crear muy fácil también. Le damos aquí a crear nueva vista y le damos a crear un Kanban. Y ya está. Creamos un Kanban. O sea, estos son 4. Él por defecto te los crea con 4 columnas, pero tú puedes meter las columnas que quieras, por ejemplo, y te mete los estados básicos fundamentales, que es la columna de los pendientes, en curso y los hechos. Y no categorizado, pues es lo que no está en ninguna de estas 3. En este caso, no categorizado la podemos ocultar y ya está. Entonces, por ejemplo, pues en pendiente, pues yo qué sé, pues sacar al perro. Yo qué sé, por poner alguna cosa, ¿eh? Pero esto normalmente sería, pues, hacer, yo qué sé, el script de no sé cuánto. Bueno, en un equipo de desarrollo, pues acciones que se vayan haciendo, ¿no? Subtítulos, etiquetas. Aquí podemos añadir nuevos campos. Lo que te va creando son fichas. Voy a meter 2 o 3 fichas simplemente para que veáis un poco el aspecto. Así y 3. Voy a meter 3. Le doy otra ficha más. Esto es básicamente, si habéis usado un Trello, hombre, el Trello es más bonito, posiblemente, pero esto, digamos, es un prototipo de un Trello. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo esta tarea y la quiero pasar en curso, pues hago simplemente así. La quiero volver a pendiente, pues lo hago así. La quiero finalizar, hago así. Que necesito una columna nueva porque necesito un estado intermedio entre estas dos. Bueno, pues le doy aquí con el botón derecho, no, aquí con esto y le digo añadir columna después. Y la nueva columna es nueva. Y ya tengo una columna nueva. Entonces aquí puedo tener n columnas y me puedo distribuir el trabajo como quiera.
Es es una manera de trabajar que es muy usada, muchísimo por ahí, y bueno, funciona muy bien, la verdad. Es una cosa muy curiosa que le hayan metido a estas alturas al desarrollo de Visual Studio, digo de Claris Studio, qué barbaridad, he dicho Visual Studio. Pero es curioso, pero funciona bastante bien por lo que estoy viendo. Bueno, una tarea la puedo borrar, la puedo duplicar, es decir, puedo hacer lo que quiera prácticamente con estas tareas. Yo he creado la tarea, bueno, he creado el Kanban, mejor dicho, desde aquí, si os habéis fijado, desde aquí le he dado el botón de Kanban. Entonces, por eso, los datos que ha creado, el Kanban que ha creado, lo ha creado con unos datos que estaban vacíos. Si yo le hubiese dicho que me cree el Kanban desde aquí, desde los datos, entonces él me hubiese creado un formulario de Kanban, pero utilizando los datos que yo ya tenía metidos en esta misma tabla. Es decir, lo que creo desde aquí, lo creo, digamos, en una tabla nueva, y lo que creo desde estos botones de aquí, es relativo a lo que estoy viendo. Entonces, va relacionado con los datos que teníamos de antes. Y, por supuesto, también lo puedo compartir, el Kanban. Estaba aquí. No, esto va a ser que no, esto va a ser que no. Ostras, igual el Kanban no lo puedo compartir. Esto no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. Es que yo no sé si, me parece que el Kanban es una cosa que debe ser más interna que pública, porque debe ser un tema de desarrollo. Pero bueno, esto no os lo puedo confirmar. Y bueno, y lo último que quería ya que vierais es lo que nos queda, que os decía para lo último, lo de los centros. Y yo creo que ahora lo vais a entender mejor que si os lo explico antes, porque los centros, al final, son lo más parecido a lo que llamaríamos proyectos. Es decir, en Claris Studio, todo esto lo organiza en proyectos. Entonces, todo lo que he creado es un proyecto de prueba de Claris Studio. Entonces voy a crear un nuevo centro. Es que él lo llama centros, pero a mí es un nombre que no me gusta nada, la verdad. Pero bueno, vamos a llamarle centros, porque él lo llama así. Pues vamos a decir prueba de concepto. Este va a ser el nombre de nuestro proyecto. Y dentro de nuestro proyecto vamos a añadir vistas. ¿Y qué vistas? Pues las que acabamos de crear ahora. Nuestra tabla de datos, nuestro panel, nuestro Kanban, nuestro formulario vista ficha y nuestro formulario. Entonces, todas estas vistas, formularios, son las que forman parte de nuestro proyecto. Y ahora, ¿qué puedo hacer con el proyecto prueba de concepto? Pues puedo asignarlo a personas. Entonces, todas las personas que yo asigne en este punto podrán colaborar con el proyecto, con estas vistas que yo estoy creando aquí, cada una con un rol de o socio o de administrador, que creo que no tengo muy claro, pero que creo que administrador es la persona que puede hacer cualquier cosa, y socio es un acceso más justito, digamos, que no permite hacer ciertas acciones, ¿no? Entonces, todas las personas que yo decida ahí, si yo les digo que quiero que accedan a este concepto, les llegará a esta prueba de concepto, les llegará un correo diciéndoles tal. Entonces, cuando acepten, ellos verán en sus paneles, cuando entren en Claris Studio, esta prueba de concepto, para que puedan entrar aquí en el Kanban y seguir trabajando y hacer sus cosas. Y tenerlo todo, digamos, juntito en una sola pantalla. Y ya estaría. Joder, pues bien, han pegado un buen avance de la última vez que yo entré y visité. Sí. Yo lo veo bastante fuerte, sí. Esto podemos empezar a usarlo internamente, ¿eh? A ver, aquí lógicamente ya me ves, ¿no? Lógicamente hay un problema, ¿no? Es el que eso todavía no está claro. Teóricamente todo esto te queda en los servidores de Claris, está fuera. Este es el problema. Es decir, si tienes empresas en las que tengas una cierta confidencialidad,
con los datos tienes un problema. Bueno, ahí en teoría, a ver, está pendiente de que publiquen el modelo de responsabilidad, Ujú, pero tiene que haberlo. Es decir, no puede ser de, esto está en los servidores. claro, Primero que dudo que sean servidores de Clarix, probablemente sea de Amazon, Amazon o sea otra cosa, ¿no? sí. Y luego aquí tiene que haber una parte legal que todavía no la han hecho pública, porque además es que esto no está quiero decir, no está, tú no puedes ir y comprarte un Clarix Studio, no está en producción. Perdonadme, No. que es que entran, salen niños y además ladra el perro, o sea que ya no me falta. Bueno, y está por ver el modelo de responsabilidad, pero, hombre, se supone que en el mundo en el que vivimos, vamos, yo es que soy bastante inocente, pero vamos, me fieras. Comprendo que si tú tienes una empresa que se dedica a un family office, que se dedica a mover los millones de una familia, pues a lo mejor no lo haces con esto, ¿no? Pero si tienes una compra-venta de tornillos, Sí, sí, no, y aparte, hombre, para mí tiene con lo que nos has explicado, Enrique, te agradezco el trabajo y el estudio que has hecho, porque yo lo había, o sea, prácticamente lo había abandonado, porque además al principio solo te dejaba meter 4 o 5 campos y se acabó. No te dejaba, no te dejaba ni crear campos. Y yo decía, "Joder, pues". Y ya nosotros trabajamos mucho web direct, ahora que estamos con la agencia de modelos, el casting se hace a través de la web, ¿no? Con un web direct directamente, incluyen datos. Pero sí es verdad que en cuanto a todo el tema de captura de datos de terceros, que puede ser practiquísimo. Sí, Puede sí, yo ser- lo veo muy útil, ¿eh? Y ojo los dashboards estos, también, que pues según qué sitios, hacer cuadros de mando y... sí, te lo piden. A mí, mira, una de las cosas que he hecho más de menos ahora mismo de esto, que yo espero que lo hagan, es la comunicación bidireccional con FileMaker. Porque igual que desde FileMaker tenemos eso, podemos tal, es decir, que desde aquí yo no puedo acceder a una tabla de mi solución. Y esto es una pero, putada, ¿eh? pero tú has creado un registro en FileMaker y se ve aquí, en la tabla original de Sí, Clarix Studio, sí, ¿no? Sí. sí. O sea, tú podrías en un Pero, momento dado hacer aquí una tabla con un montón de campos necesarios para un buen dashboard que quieres publicar y hacer toda la vista y todo con esto, pero alimentarla desde FileMaker con importación de Excel o lo que sea y luego hacer un dashboard pelotudo. claro, Incluso con una una importación, tabla, claro, que la tabla claro. de Clarix Studio que se ve en FileMaker se alimente desde una tabla real de FileMaker y tú tengas una automatización, que a medida que se vayan metiendo datos en FileMaker se vaya publicando los registros en la tabla de Clarix Studio y entonces va alimentando el dashboard que está siendo publicado. Claro, porque entiendo, Enrique, que cuando tú la metes en el gráfico de relaciones, funciona como una tabla más y por lo tanto puedes crearle distintas relaciones de las tablas tuyas de FileMaker ahí. Exacto, Como exacto. archivo. O sea, Yo, desde Clarix Studio te permite conectar con un archivo de FileMaker Pro en un servidor o en una. No, No. solo Clarix claro, Pro. Yo ahí tengo una no, observación. sí, sí, sí. Por ejemplo, es el cambio del paradigma, ¿no? Porque en MongoDB se manejan documentos y al ser una base de datos no SQL, o sea, no relacional, como lo es FileMaker. Entonces, no sé ahí cómo tendría que ser, cómo lo tendríamos que manejar, si como documentos o como tablas, o no sé. Eso para nosotros como desarrolladores de Clarix, es transparente. Es decir, a nosotros que haya MongoDB por detrás o que no lo haya, nosotros lo sabemos porque lo han dicho ellos en varias reuniones. Pero, O sea, es decir, a nosotros no nos van a dar posibilidad de acceder a los MongoDBs que alimentan a todo el Clarix Studio. Esto nosotros no lo vamos a ver, creo. Lo que sí se va a O sea, abrir es una nueva posibilidad de integración con bases de datos no estructuradas, pero eso todavía no va a pasar, quiero decir, pasará. yo creo que mantendrán el motor Draco actual de FileMaker y mantendrán el MongoDB en la nube, porque MongoDB es para la nube. O sea, y lo que no sé, porque esto es un tema que yo quería comentarlo aquí por a ver qué os parece, porque el tema de que esto ahora solo vive en la nube, pero han dicho, que yo lo he escuchado 2 veces al menos, de que esto también va a estar on-premise.
O sea, de que va a haber una versión de Claris Studio en on-premise, sin ser en cloud. Entonces, eso nos obligará a montar un MongoDB, no sé. Eso es que esto lo han dicho y le han dicho que no saben en qué plazo, pero que lo harán. ¿Quién te lo ha dicho? Es como un backend as a service, ¿no? Sí, yo lo he oído en 2 reuniones. Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del señor que lo dijo, pero es un señor, vamos, es un señor, es el jefe de programación de esta gente. O sea, El Robert. No, el Hosley no, ese no. Pero fue en una reunión con él. Ujú. Eso fue hace tiempo y dijeron, porque además se le hizo una pregunta en esa reunión, se le hizo una pregunta de que, claro, esto es muy bonito, pero todo en cloud. Y dicen, no, también tenemos previsto hacerlo para on-premise, pero no podemos decir fechas. Es que yo O sea, en Malmo hubo una sesión de esto, no tan técnica como esta, ni tan conceptual, ni tan concreta, con lo cual, quiero decir, era un poco más presentación y todo el mundo, guau, qué guay, tal, no sé qué, pero luego la gente empezó a apretar, empezó a preguntar, tal, ¿y qué tal on-premises, tal? Y dijo, no, por ahora no. Dijo por ahora, es que yo porque creo no que es se por quisieron ahora mojar, la no se cosa. quisieron mojar. Pero vamos, Raúl, decías el tema del MongoDB, yo no me preocuparía mucho por eso, porque realmente es verdad lo que tú dices, no es SQL, no tiene tablas, ahí son documentos, es JSON lo que tiene por dentro y es una cosa súper marciana, pero que a nosotros, a nuestro nivel, no nos debería preocupar, creo. No hay nada que utilizar de MongoDB. ¿Campos contenedores admite? Yo no lo he visto. Sí, perdón, sí que lo he visto, Mira, además te lo voy a poner ahora. Perdona, Mariano, Y ¿qué has preguntado que no te he oído? Campos contenedores. Campos contenedor, sí. Archivos, me parece que se llama. Es que estoy pensando en mis contabilidades, que la gente mete las facturas y luego las interpreta la inteligencia artificial, pues puede ser una posibilidad. Ostras, y te juro que yo pensaba aquí adjuntos. Eso. Adjuntos. Y entonces, bueno, pues puedes subir cualquier tipo de archivo. En principio no hay una limitación, pero vamos, sí que puedes hacer cualquier cosa. Ajá, Si queréis lo probamos, pero... perfecto. A mí lo que me ha sorprendido un montón ha sido la vista a ese formulario que has dicho, que has enseñado, con Sí. el buscador para que el usuario busque entre un conjunto. Sí. Es decir, pensaba que esto era una persona vuelca datos en mi base de datos o yo muestro datos de mi base de datos en diferentes formatos a personas. Pero claro, o sea, aquí ya directamente a un conjunto de usuarios les compartes un conjunto de registros. Podrías hacerlo, sí. Sí, ¿Sí, no? En la vista que has hecho sí. tú del buscador lateral. Con lo cual les dejas la posibilidad de que, yo qué sé, que el grupo de mecánicos pueda ver cosas del taller y que otro pueda ver solamente grupos de tal. Bueno, es que eso a lo mejor tiene que concebirse como centros diferentes, ¿no? Como proyectos diferentes. O dentro del proyecto. Podría hacerse dentro del mismo ¿No? proyecto, O pero sí. tablas Claro, independientes. por ejemplo, que compra, yo qué sé, el que lleva al almacén con la gente que está reparando vehículos, ¿no? Pues que va cogiendo piezas que las va buscando en el almacén, que lo está rellenando el otro en el almacén. Es que es que ha crecido, yo me quedo alucinado, o sea, sinceramente no Sí. pensaba. Yo pensaba que los hagan un poco así como. ¿Te permite que filtrar en ese modo Esto es lo formulario que... ficha? Esto es lo que os estaba viendo ahora, porque esto lo probé, pero hace ya un par de días, que no me acuerdo muy bien cómo era. Aquí cuando le pones un filtro en un tipo panel y le dices, por ejemplo, pues esto solo que me muestres los de Madrid, cuando tú compartes este filtro, cuando tú compartes esto, digamos, Sí. ya verás, ahora voy a compartir, bueno, le estoy dando compartir todo el rato, pero el enlace es fijo, o sea, el enlace es el mismo de siempre. O sea, no es por hacérmelo fácil yo. Pero mira, ahora cuando comparto solo muestra los datos de Madrid. Ajá. Pero si el usuario viene y quita el filtro, le muestra todo. Y no puedes ocultar el filtro. No lo sé.
No lo sé. A lo mejor sí. Sí, porque a lo hace mejor esto. sí puedes decir, Seguramente sí. ocúltame esto si no eres administrador, O si no eres socio. posiblemente. A ver, mira, que coge los datos de aquí, desconecta, no sé qué, Pero cuenta. estás en el navegador, estás en tu No, parte, no. estás en tu lado, sí, sí. No, ahora estoy en diseño, sí. Sí, sí. Esto va a ser lo complicado. Saber en dónde estás. Sí, sí, cuesta, ¿eh? Ostras, a mí me cuesta, ¿eh? Bueno, o sea, eso, que también ya soy un poco mayor y freak. Pero sí que joder. Y luego, hombre, no sé, yo no he probado todo, ¿eh? Ya te os digo, he probado lo que me ha dado tiempo y lo que he podido, pero que tiene ya cierto empaque esto. No es como para decir, Porque aquí, ¡hala, venga, vamos a... tú estás trabajando ahora mismo realmente en web, no estás trabajando con el... O sea, Es que yo no estoy tocando Visual Studio, no estoy tocando el estudio, o sea, no estoy tocando solo un navegador, esto es un Safari. O sea, exacto. O sea, estás creando y haciendo todo en el propio Safari. Exactamente. Es que incluso para Yo to- crear páginas web mierder rápidas que te solucionen la papeleta para cosas muy, muy concretas, con un drag and drop, aunque sea elementos fijos, o sea... Sí, sí, Pues, Sí, también puedes poner imágenes y vamos a cosas. ver, Lo que siempre pasa tienes que, un web direct, pero el web direct te exige estar sí. registrado. Claro, exacto. Te obliga a registrarte, te obliga a entrar al server. O sea, y esto es, compartes el enlace y se ha acabado. Exacto. Es que eso es la coña, claro. Eso es genial. O sea, tú mandas de una lista de correos, mandas a 15 personas directamente un enlace y ya lo tienen. No tienen que hacer nada. Claro. Funciona. Es alucinante. Lo que pasa es que ahí, yo no sé, me imagino que de alguna manera taponarán eso, porque si no, todo el mundo se les va a colar por No, aquí. lo van a cobrar. Lo van Claro, a cobrar. Van a cobrar por uso, evidentemente. Van a cobrar como Amazon. claro. Se van a ir al sistema de tarifa de Amazon, porque de hecho parte de los servidores está claro que lo tienen Amazon, y van a ir ese tipo de tarifa. Y por megas, por uso, por tiempo, ahí va a estar Sí, un por poco uso, por uso. Sí, sí. por uso. La coña marina va a estar ahí. Aquí, desde luego, esto, hombre, yo quiero, la verdad que me gustará verlo eso dentro de un año. Dentro de un año, porque tampoco un año pasará muy rápido y en un año esto no lo va a conocer ni su padre. Porque, vamos, Javier Durá en su web tiene un vídeo lo podéis ver además hace poco que lo puso, Sí, sí. de Claris Studio y lo veis hoy y no tiene nada que ver con esto. Nada Es que que lo ver. divertido es hacer pantallazos y documentar paso a paso Sí, para sí, hacer sí. luego un timeline, ¿no? Sí. Sí, sí. En interfaz, no sé quién lo ha dicho, que lo habéis visto entonces, sí, el vídeo, porque yo me lo puse hace un rato y dije, ostras, pero si no se parece en nada a lo que estoy viendo yo. Sí, yo Y lo vi miré ayer. la fecha del vídeo reciente, o sea, no es una fecha... Sí, por eso yo estoy suscrito con Javier al FileMaker Magazine, tiene cosas muy interesantes. Sí. Y lo había visto un día, o sea, un sábado, oye, voy a ver esto del Claris Studio y tal. Y yo decía, pues esto no vale para nada. Dije, si es, digo, vamos, bendito web direct, ¿no? Pero claro, Sí. de esa visión, más luego que yo me metí y pude tocar algo y tal, pero en esa misma fecha, fue el día siguiente o algo así, pues eso fue un sábado, pues encontraste yo en pruebas o no sé qué, y claro, era lo que Javier había puesto, no había nada más. A esto que tú nos has enseñado es que no tiene nada que ver, o sea, yo alucino. Y Sí, sí. esa versión se liberó, me parece que en mayo o en junio, no antes. Y nos han dicho que va a ir a este ritmo, eso, cada 2-3 meses entregable en pack. O sea que vamos a tener que estar muy atentos, muy Y atentos. tenemos que hacer una actualización de esto, pues eso, en primavera por ahí para ver cómo, Sí, cómo que cambia. Cuando entras aquí en Claris Studio, lo primero que te sacas un cartel gigante toda la pantalla diciéndote novedades de esta semana, pum, ras, y un montón de cosas, y bugs corregidos y no sé qué, y no sé cuánto, y por semanas, ¿eh? O sea, han cambiado el acceso para entrar a Claris Studio, o sea, para entrar a hacerte una descarga y empezar de cero. Pues Ay, eso sí, lo iba a me decir parece... ahora, es que no sabía si me lo había perdido. ¿Cómo has entrado? ¿Cómo se entra desde cero? O sea, yo ahora mismo imagínate que yo no he hecho ninguna prueba de nada, y ahora digo, bueno, Sí, entrar a Claris Studio. es que tú no puedes, yo creo. No, o sea, nadie puede si A no ver, tienes una invitación, Sí, ¿no? O, sí, con la esta es invitación, la URL. con la invitación que nos mandaron accederíamos.
Sí, la invitación lo único que nos pasó es que caducaba en cierto momento. Claro. Y tuvimos que abrirles un ticket al sistema de soporte y directamente nos lo vieron. Hablé también con Rafa para que nos lo echase un vistazo y me lo escaló y nos lo pasaron. De todas maneras, en las últimas comunicaciones yo creo que una en español y otra en inglés, recuerdo haber visto todo el mundo va a poder acceder a la versión de developers, etcétera, etcétera, con lo cual, además de la invitación que tendrías tú directa, igual que tuvimos nosotros una, se supone que van a abrirlo para todo el mundo en versión de pruebas para echarle un vistazo. En todas anuncian que lo van a poner, pero yo todavía no lo he visto en ningún sitio donde te puedas registrar, igual que podéis tener un trial del FileMaker Pro Te normal. puedes registrar para recibir la noticia de cuándo esté disponible. Correcto, pero debe ser Sí, sin inminente, debe embargo, ser una cosa... sí, una porque cosa en la próxima. tienda española ya lo tienen, ¿eh? O sea, yo creo que ya lo puedes comprar, el platform, Sí, el no, Claris Platform se es lo llama. que decías tú antes que no se podía comprar, se puede comprar. Yo creo que el acceso y tal te lo dan. Aparte con los programas del Problem Solver Circle y todos estos también te lo incluye y también se puede acceder por eso. No sé quién se ha apuntado a eso, la verdad. Sí. Claro, no, eso no, Pero, Yo no no creo lo que haya haría, sido un desde éxito de luego. ventas, no. Sí, ese es el mayor galimatías de la historia de FileMaker, os lo juro. Sí, bueno, pero ya parece que los últimos mes y medio ha empezado a bajar un poquito y lo están empezando a dejar Están caer centrándose en un el poco. olvido. Sí. A mí me gusta en general que hagan estas cosas, de todas maneras, porque esto quiere decir que la plataforma está viva. Porque No, que hagan cosas, independientemente eso sí, desde luego. que te guste o no te guste esta plataforma o este sistema, eso quiere decir que está vivo. Y eso quiere decir que FileMaker está vivo y que esté vivo, pues hace que estemos vivos nosotros. Es una buena noticia. Oye, ¿y me habéis preguntado alguno hoy por Claris Connect o lo he soñado? Te he preguntado yo antes porque Yo, también Kike quería entrar a Claris Connect y sí, le Sí. pedía otro acceso distinto y nosotros no teníamos sí. en ese momento el acceso. Y te preguntaba, oye, Chris, ¿no habías cacharreado tú con Claris Connect en su día, tal? Sí, yo me tuve que certificar, pero lo hice con una versión de prueba, con Vale, un trial. eso. Estaba hablando antes con Ah, María que me decía que tú tenías una certificación y tal, sí. Que bueno, que también ahora de lo que yo hice a lo que sea ahora, era otra historia. Claro, por eso también iba aquí que cacharrar un poco por si conectándolo con esto lo podemos mirar, pero bueno, A mí en otra me ocasión. hubiese gustado, me hubiese gustado darle, porque yo creo que aquí esto con el Claris Connect es como que se cierra todo, ¿no? Porque si tú Sí, cada vez que envías un formulario eres capaz de subir un archivo a un servidor, hacer no sé qué, ¡fua! sí. Ahí se Pero te abren un montón de... te mando mi vídeo de la certificación si quieres. Bueno, hay millones de vídeos de cómo funciona, ¿eh? Pero Sí. No, yo era por cacharrear, yo era sí, por trastear con eso. pues descárgate un Que estará trial. distinto ahora. Mm. No sé si será lo mismo que el que te enganchas aquí o el que te coges tú en trial, que será Que independiente, standalone, necesites. supongo. Hombre, ¿sabes? La ventaja es que el otro No ya se sé. llamaba Claris Connect, no era FileMaker Connect. Entonces, como este se llama Claris Connect, a lo mejor sí te deja. No lo sé, Ya, no lo puede sé. ser, no sé. Ahí es un poco, con el naming lo tienen un poco raro eso, ¿eh? Bueno, ya es tiempos de cambio, pero eso sí, ya nos Mm. acostumbraremos. bien, Ya, bien. ahora, cuando vemos a alguien en FileMaker 16 nos llevamos las manos a la cabeza y no hace tanto, entonces Sí. todo llegará. Sí. Yo creo que ya te digo, esto nos emplazaríamos dentro de un año a repasar otra vez este mismo vídeo y dentro de un año y diríamos, madre mía, parece que Totalmente diferentes. Es que, otra fijaros, cosa. por ejemplo, tenemos algún cliente que son, o sea, todas las conexiones que hay que nos hacen hacer por ODBC con los WordPress de los formularios, de quiero recibir información y el típico FileMaker que el cliente ve todo el mundo que ha pedido información, que anda, que lo hemos sufrido con esa mierda. Y esto es que haces pa y ya está. Es que esto desaparece todo eso. Es que Claro. ya las relaciones eran difíciles, tal, y ahora ya con esto es que pegas un salto Sí. pegas un salto de gigante. Y además es que va bien, ¿eh? O sea, no... No, y la posibilidad de crear las presentaciones, o sea, en el fondo estás creando las vistas, estás creando presentaciones distintas con tablas, o sea, lo estás haciendo todo ahí directamente en Safari y que tú automáticamente la compartes y no tienes que hacer nada más que compartir la URL, a mí eso me parece un triunfo brutal. Guau. Y además, quiero decir, si de junio ahora han hecho esto, Sí. ahora, por ejemplo, oye, que es que yo no puedo ver las vistas de Claris Studio en el FileMaker para ver cómo va, no sé, que incluso editar ya me parecería muy heavy, porque al fin y al cabo es otro tal, pero por lo menos verlo. Mira, O al déjame probar una revés, cosa, ¿no? Déjame o al probar. revés. O sea, Vamos a hacer una prueba en O directo, sea, Chris. probablemente estén trabajando en el motor
que permita crear un layout muy sencillo, tipo Claris Studio en FileMaker, y que te lo traduzca a modo navegador. Pero no es fácil, pero se puede hacer si de verdad limitas mucho. Lo que pasa es que aquí hacerlo en el navegador me parece tan cómodo también. No Sí. sé. ¿Y para qué hacerlo en FileMaker si te va a limitar? Exacto. Esto no sé si va a funcionar. Pues sí. Ya te lo digo yo. Pero claro, Pues sí, funciona. Esto se llama el pez mordiéndose la cola, me parece. Pues haz una prueba, Enrique, ya que, si no te importa, haz una prueba Sí. en FileMaker Pro metiendo un navegador en FileMaker Pro, no en Claris Pro. Mételo en FileMaker Pro. Verás cómo te funciona igual. Claro, eso sí, es un navegador FileMaker web. Pro. Claro. O sea, en el FileMaker Pro, en el De toda la vida. Sí, me voy a crear uno aquí, normal, o sea, uno en blanco, ¿no? Exacto. Y metes un navegador y le pegas la página. Y va a funcionar exactamente igual. Y eso sí que ahí, Cristina, ahí sí que pegamos un salto buenísimo. Porque tú imagínate. ¿Tú crees que funcionará eso? El caso nuestro de los modelos, que mañana nos van a meter unos cursos de formación y quieren que montemos otros formularios distintos para la gente que se va a suscribir a los cursos. Claro, tú no vas a migrar toda a Claris Pro de pronto. Sin tocar, sí, claro. No, en la URL la tienes en el portapapeles, ¿no? Sí, la tengo. Sí, pero no. Pues vete al FileMaker Pro sí, aquí. y en el layout, métele un navegador web. Un navegador web ahí. Y claro, eso te permite, sin tocar tu aplicación para nada, crear. La URL. Como has hecho antes. Como he hecho antes, ¿no? Pues que pensaba pegar el navegador ya directamente. Bueno, esto pensaba pegar el control. Sí, pero es un elemento de un Claris a un FileMaker, no tiene por qué funcionar, pero o sea, esto va a funcionar, claro. Esto es un navegador simple y puro. Sí, esto tendría que funcionar igual. Sí. Esto nos permite. Solamente esta parte ya nos permite un avance añadida al FileMaker simplemente. Hombre, es que puedes tener la parte sin tener que migrar toda la solución al Claris Pro, que acabará llegando. Eso es. Pero te permite tener lo chulo de los dos mundos. Exacto. Y poder crear un formulario puntual que lo vinculas, es decir, que luego arrastras, es decir. Sí. Sí, es que, bueno, esto y cacharreando con esto, pues te puedes pegar media vida, porque parece que no, pero haciendo pruebas. Yo sí que he probado con el Claris Pro, con esta versión, que va bastante rápido. O sea, yo he visto que la diferencia entre una tabla vinculada de otro archivo local de FileMaker al archivo de MongoDB, o sea, al archivo de Claris de Studio, que prácticamente la velocidad es la misma. O sea, he hecho pruebas con pocos registros, pero que no hay. O sea, esta tabla de aquí, esta tabla que hemos vinculado antes, eso, del Claris Studio, sí, es prácticamente lo mismo que tenerla vinculada de otro fichero FMP12. Y luego otro tema, que no os lo comenté, que esto sí que me llama la atención. Fijaos cómo se llaman los archivos ahora. Pruebas.claris. Ahí va. O sea, los archivos, la extensión ha cambiado. Ya no son FMP12, ahora son .claris. O sea, hasta eso han cambiado, a la extensión del archivo. Claro, porque uno de los problemas que había era cuando se cambiaba de versión, desde la extensión te invalidaba, o sea, la han dejado genérica. Sí, genérica, Claris. Ahora la extensión es .claris. Con lo cual te olvidas de la versión y las versiones funcionan automáticamente. Claro. Porque antes era FMP12, esto cambió en la versión 12, que me acuerdo yo que a mí me pilló el cambio ese. Sí. Hicieron un importador de la 11 a la 12 y todo eso. Nosotros desde la 4. Pues fíjate, ahí me ganas. Me ganas por mucho, además. Yo empecé en la 11. Pues fíjate. Bueno, Cristina también me parece que también empezaste también muy temprano, ¿no? Llevo ya 32 años. Bueno, yo así profesionalmente como desarrollo empecé hace relativamente poco. Yo trabajaba como in-house en una empresa que se dedicaba a otra cosa y todo lo que necesitaban me lo pedían que lo hiciera en FileMaker y me daría muchísima vergüenza enseñar lo que yo hacía por aquello. No, eso hay que guardarlo en la historia, porque además como lo miras para atrás y dices, madre mía, cómo funcionaba. Y yo alucino que sigue funcionando. Es decir, yo tengo Windows antiguos y vamos cosas antiguas y
porque evidentemente los algoritmos que tú desarrollas, lógicos, la forma de pensar tuya es la misma en el fondo. Y cuando tú has buscado una solución, antes lo que hacíamos era buscar soluciones a base de algoritmos. Ahora hay muchas que ya están predefinidas, pero antes había que hacerlas. Sí, antes había que pensarlo. Claro, y funcionaban. Vamos, funcionaban. Madre mía, yo pensaba que tenía experiencia en esto, madre mía, y intentando aquí enseñaros algo a vosotros, madre mía. No, pero esto, fíjate. La JMJ en el 2011 la programé toda íntegramente en FileMaker en el Pro 11. Y te puedo garantizar que todo lo que metimos ahí, o sea, hasta el control desde el aeropuerto, desde la policía, con el documento que la gente llegaba, escaneaba el documento y sabían si estaba fichado o no. O sea, es decir, que a base de algoritmos, de búsquedas de historias, de guiones, de movidas, sacas la solución. Para mí, la visión de hoy, te lo digo un poco también para que te sirva, para que sigas estudiando. Es decir, lo que me ha sugerido de entrada es, me ha creado una ilusión tal y como cuando saltamos de tener que hacer todo en archivos independientes a que de repente me dicen, no, ya puedes meter todo dentro del mismo archivo. Esa experiencia que tuve en aquel momento, hace ya un montonazo de años, evidentemente, pues esto me ha despertado a decir, hostias, lo que tú dices, la plataforma está viva, hay unas posibilidades, porque claro, tú ahora a esto le aplicas todo lo que llevas de experiencia detrás, vosotros que llevéis un montón, como equipo, además sois un equipo grande, tú imagínate lo que es verter la experiencia vuestra en esto. Esto agiliza, agiliza las aplicaciones y los desarrollos para presentarle a un cliente, etcétera, a una velocidad brutal. Y esto pueden ser inputs en un almacén, esto pueden ser inputs en una cadena de producción, esto puede ser un montón de cosas. Lo que quieras, porque toda la programación, desde, ya te hablo de hace 30 años, toda la programación se basa en que tú en tu cabeza tengas claro que programar no es más que disponer de un almacén con cosas que tú metes. Y si piensas con esa idea, todo es un almacén. Por lo tanto, me da igual meter tornillos que personas, que tazas, que da exactamente lo mismo que una función dentro de como un producto. Una función puede ser un producto, como ahora ya se hace automático, ¿no? Me llevo todo esto con JSON, me llevo tal. Si tienes esa cabeza, esto te abre muchísimas posibilidades, pero muchísimas posibilidades. Luego, y muy importante. Yo también me sorprendí bastante al esto. La que hemos comentado antes, Cristina y yo, es decir, la ventaja de que tú no tengas que migrar toda la aplicación para poder empezar a dar servicios con la aplicación nueva y que se quede vinculada, eso es alucinante. Lo único, Mariano, tienes que pagar las 2 licencias. Ya. Te sale por un ojo en la cara. El sistema de licenciamiento, mira, a mí, por ejemplo, de las concurrencias no me... Vale, es una cosa que me parece genial. Pero yo llevo trabajando con 500 concurrencias prácticamente gratuitas de toda la vida. O sea, hay formas, es decir, lo único que a nivel de empresa tienes que definir, como hicimos nosotros, llegar a un acuerdo con Claris, evidentemente, plantear tal, luchar durante 3 años, pero al final conseguí. Es decir, que si yo hago un proyecto que se llama digitalización de empresas o digitalización como tal, que es con lo que hicimos la contabilidad, pues evidentemente te sacas ya tus licencias, tu SBA específico y vas añadiendo los clientes en el mismo proyecto, con lo cual el coste de licencia te va bajando. Es como yo lo tengo montado. Sí, porque tú cobras un fee mensual, ¿no? Yo, claro, al final pasé... Y ahí tienes prorrateada el coste de la licencia proporcional a cada uno y ya está. Claro, pero es que sale mucho más barata. Es que claro. O sea, el problema es el día que tú tienes que renovar. Claro, que renuevas 200 de golpe, es una pasta. Sí, pero, como se te caigan 3 por el camino. Claro, pero al final puedes dar un servicio a un precio razonable. Porque si no, claro, se te dispara el precio en las licencias, que es uno de los problemas que sí hemos tenido con FileMaker. Pero enfocado así como SPA y con un proyecto concreto de digitalización, con tipo hosting tal, donde das también el hosting, entonces puedes llegar a un acuerdo en el cual tú vas incrementando licencias cuando quieres. Ahora, y yo les llamo este mes y digo 5 más, 5, las voy comprando según voy necesitando. Luego tengo que renovar todas juntas, pero evidentemente el coste, nosotros estamos ahora, me parece que son ya en la última que hicimos, porque tenemos 2. El que tenemos para las contabilidades me parece que está en 70. Claro, eso te permite más de 500, o sea, te permite 500 concurrencias. Claro. No las tienes. Concurrencias ya sabéis que es en el momento concreto y tal. La experiencia que hicimos con el club de tenis, que conectan por web direct, son 400 y pico socios. Entre las 9 de la mañana y las 9 y 2 minutos suelen hacer en torno a 50-60 reservas.
O sea, te digo que me suena ping, 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 ping. Jamás se ha bloqueado. Jamás se ha bloqueado. Nunca te da el error de que alguien esté entrando. O sea, funciona bien. El WebDirect ha mejorado mucho con la versión 19 del FileMaker. Sí. Ha mejorado mucho. Yo el tema de las concurrencias no me preocupa aquí en este sentido. Veo que las ventajas que aporta, o sea, la rapidez de pim, pam, arrastro en la pantalla, cambio, quito, pongo, coloco, pam, cambio un formulario, cambio, o sea, toda esa velocidad que te cuesta meterte, coloco la posición, me acerco con el ratón, o sea, eso para el nivel en el que estamos ya, evidentemente es un lujo. Es un lujo. A mí, por ejemplo, me asusta un poco esto que no hay un botón guardar, ¿eh? O sea, aquí, si os habéis fijado, Sí. yo, por ejemplo, vengo al formulario, ¿no? Al que hicimos ahora y lo edito. Ahora, si lo edito, por ejemplo, y le pongo otro campo, Sí. mierda, se me ha caducado la sesión. Bueno, si le pongo otro campo, ya lo hace. Y los usuarios ya lo ven al momento, en cuanto recargan la página. Sin Pero me refiero que... necesidad de volverlo a compartir. Exactamente, pero claro, pero ahí está la coña, que yo no le he dado a guardar. Entonces, si yo estoy desarrollando ese formulario y los usuarios ya lo están viendo, pues esto también es un problemilla. No, porque tienes que modificar la forma, o sea, a mí cuando en alguna de las conferencias que hemos tenido en Madrid, bueno, y tú programas, y nosotros programamos siempre en directo, yo jamás he dejado de programar en directo, tiempo real. Con esto tienes una ventaja y es que tú te creas de una forma muy rápida, duplicas ese formulario, que seguro que hay una función para duplicarlo, duplicas un formulario de producción donde estás haciendo las modificaciones que no has compartido, que es otra de las grandes, es que para mí es alucinante, es otra gran ventaja. Tú imagínate que tú estás haciendo una copia del formulario en producción a nivel tuyo, no lo has compartido y están trabajando los demás sin ningún problema. En el FileMaker, para poder hacer eso realmente, pues, lo puedes hacer igual, hacer la presentación, no sé cuánto, pero esto es muchísimo más ágil. O sea, yo le veo... Vamos, sí que lo es. Me parece alucinante, parece un crecimiento brutal. Sigo en contra del cloud. Creo que la confidencialidad creo que tenemos que defender el que no nos obliguen a que sea todo cloud, porque creo que es necesario. Yo la experiencia con la contabilidad es, si estamos vendiendo es porque es absolutamente confidencial. Es decir, que hemos hecho pruebas donde una persona mete una factura y esa factura desaparece absolutamente. Nadie sabe dónde está. Y eso es fundamental. Lo sabe el propietario, que sabe dónde está su servidor, evidentemente. Pero no lo sabe nadie más. El trabajar en la nube, para mí, el mayor inconveniente que tiene es la confidencialidad y tal y como están los tiempos, la gente lo exige, lo pide. Ellos han dicho, yo lo he oído, por lo menos en 2 ocasiones, que van a intentar, o sea, que van a hacerlo, vamos, que van a meter esto, lo pueden paquetizar. Sí, que debería existir una solución para equiparar, ¿no? Pero en premises. Es muy importante. Pues, joder, Enrique, muy bien. Por mi parte, genial ha sido la charla, ¿eh? No, de pues verdad, me alegro que os guste. Muy formativa aquí, que de verdad ha estado súper bien. Me alegro mucho. Sé que hemos tenido problemillas con la conexión y con la cuenta, pero yo creo que al final ha merecido la pena mucho y ha quedado súper bien. Nos quedamos, emplazamos a dentro de unos meses o 6 meses, un año, a actualizar esto, ¿de acuerdo? Suscribíos al canal y darle exactamente, like. Señor streamer. Se ha quedado redondo. Nosotros ya estamos incluidos en el canal, ¿no? sí, total. Enrique, para la próxima reunión me tengo que volver a loguear o ya no, o sea, me refiero a simplemente sigo el link que tú mandas y ya está. Sí, no, pero teóricamente lo que hacemos es mandar invitaciones o lo publicitamos por sesión. Esta era la tercera. Durante el mes de diciembre habíamos pensado en saltárnosla porque normalmente lo hacemos la última o la penúltima semana del mes y nos va a pillar justo en Navidad, con lo cual retomaremos en enero. Nos lo verás en redes sociales, pero de todas maneras yo me quedo con tu email ya para directamente mandarte una invitación para la próxima, ¿vale? Ok. Fantástico. Oye, Mariano, muchas gracias. Has aportado un montón. La verdad es que nos has resultado súper interesante tenerte aquí y contar con tu experiencia ha sido muy bueno y sobre todo habiendo tenido la oportunidad de conocerlo de antes, con lo cual nos ha servido para ver un poco tu impresión anterior y un poco la actualización. Algún día os comparto cómo está hecho lo de la inteligencia artificial, entre comillas, compartir lo que se puede compartir. Exacto. Pero sí funciona la contabilidad por inteligencia artificial para que veáis por detrás lo que hay. Es un verdadero monstruo. Fantástico, te tomamos la palabra para un día hacer una pequeña presentación de eso, ¿de acuerdo? Ok.
Muchas gracias. Muy bien. Hablamos, señores. Chicos. Gracias, Un saludo a Quique. todos. Chao, Que adiós. vaya muy bien. Gracias, Quique. Crack, Gracias. eres el mejor. Cuídate, Adiós. cuídate. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. gracias. Bien.